Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy continuamos con nuestro seminario virtual dedicado a los principios constitucionales de la tributación y vamos a hablar de un principio muy importante que supone un límite económico al poder de imposición. Nos referimos al principio de la capacidad contributiva que, como lo ha definido el Tribunal Constitucional Español, es la exigencia lógica de buscar la riqueza donde ésta se encuentre, consultando los índices que en forma directa o indirecta, pero de manera real y no meramente nominal, reflejan dicha riqueza. La capacidad económica es un concepto jurídico indeterminado que utiliza el constituyente para referirse a la posibilidad de las personas de pagar tributos. Algunos diferencian la capacidad económica de la capacidad contributiva y señalan que puede existir la primera, es decir, capacidad económica, sin que necesariamente exista la segunda. Si se acepta la distinción, entonces se tiene que la capacidad económica refleja la situación patrimonial de la persona y su actitud para atender a sus necesidades y compromisos económicos, mientras que la capacidad contributiva supondría poseer capacidad económica y además tener la posibilidad de pagar tributos. De acuerdo con Matías Cortés, la capacidad económica absoluta se refiere a la existencia de capacidad, a la actitud abstracta de concurrir a las cargas públicas, lo que se establece en el momento de creación de la norma, definiendo los hechos o situaciones que indican la existencia de capacidad económica. La capacidad económica relativa supone la absoluta y se dirige a delimitar el grado de la capacidad o el quantum de esa capacidad. De manera muy gráfica, Rodríguez Bereijo dice que se debe pagar el tributo porque se tiene capacidad para hacerlo y se debe pagar tributos según la capacidad que se tiene. Para Casas, Osvaldo Casas, el principio de la capacidad contributiva puede ser contemplado desde tres perspectivas. Como fundamento ético-jurídico del deber de contribuir, deber indispensable para la existencia del Estado y la efectiva garantía de la libertad del ciudadano. Luego, como medida a partir de la cual habrá de fijarse la carga fiscal concreta que deberá soportar cada contribuyente. Y en tercer lugar, como límite infranqueable de la potestad tributaria normativa, ya que no podrá haber gravamen donde no exista capacidad contributiva, razón y fundamento de los mínimos de sustento exentos en el impuesto sobre la renta o por encima de la misma, lo que nos aproxima a la noción de confiscatoriedad, pues de lo contrario se atentaría contra la propiedad privada vaciándola de contenido. La jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en esta conocida decisión de fecha 21 de noviembre del año 2000 en el caso Eberto Contreras Cuenca ha dicho que la capacidad contributiva constituye un principio constitucional que sirve a un doble propósito. De un lado como presupuesto legitimador de la distribución del gasto público, de otro como límite material al ejercicio de la potestad tributaria. Y ha expresado además que siendo una sola, única e indivisible, debe ser respetada por cada esfera de imposición, es decir, por el poder público nacional, estatal y municipal. Sin embargo, en otra decisión posterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho algo un poco delicado. En sentencia de 30 de junio de 2004, en el caso José Romero Angrisano, ahí se ofrece una peculiar visión de la capacidad económica a la que alude el artículo 316 de la Constitución, ya no como un límite cuantitativo y cualitativo de la tributación, sino como manifestación de riqueza de los particulares que resulta limitada por los tributos. No compartimos ese criterio de la Sala Constitucional, o al menos las peligrosas interpretaciones que podrían surgir de este criterio, ¿no? La existencia de una manifestación
de capacidad económica potencialmente imponible es el antecedente y el tributo es el consecuente. El tributo no se crea para limitar la capacidad económica de los particulares o la actividad económica de los particulares. En realidad, porque los particulares realizan actividades económicas de las que se producen manifestaciones de capacidad para contribuir a los gastos públicos, es que pueden existir los tributos, de modo que estos solo pueden incidir en el ámbito cualitativo y cuantitativo que predetermina la capacidad contributiva. La capacidad contributiva limita la naturaleza y la cuantía de los tributos, no al revés. Si el tributo fuera creado para limitar la capacidad económica de los particulares, el dato de la capacidad contributiva no tendría razón de ser. Los tributos se dimensionarían según las necesidades del gasto público que van a sufragar y no conforme a lo que los ciudadanos pueden aportar a título de contribución según su capacidad económica. Se trataría simple y llanamente de un retorno a la tributación de las monarquías absolutas que dio origen a las revoluciones más importantes de la historia, por expoliar la propiedad de los ciudadanos hasta privarlos de los medios mínimos para subsistir y precipitándolos a la más oprobiosa miseria, ¿no? Es propicia la ocasión para insistir en que la tributación solo es posible en la medida en que exista una riqueza que gravar. Esa riqueza no la genera el Estado, sino los particulares a través del pleno goce y disfrute del derecho a la propiedad privada con todos sus atributos inherentes y del ejercicio de la libertad económica, desde luego, de la iniciativa privada, de las libertades de empresa, comercio e industria garantizadas por el artículo 112 de la Constitución. Cuando el derecho de propiedad es subyugado, extirpándolo o vaciándolo de contenido, y la actividad económica de los particulares es asfixiada por una excesiva fiscalidad y por controles de toda índole, se pierden las fuentes de las cuales extraer los ingresos tributarios. Es decir, para decirlo en una fórmula muy sencilla, sin propiedad privada, sin la actividad económica de los particulares, no hay tributación, porque entonces tendría que recaer la tributación solo en los entes del Estado dedicados a la actividad económica, y eso no sería otra cosa que pasar dinero de un bolsillo para el otro. Donde realmente recae la tributación es en la actividad económica de los particulares. Desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se ha reconocido que, si bien es indispensable una contribución común para atender los gastos del Estado, esta debe ser igualmente repartida entre todos los ciudadanos en razón de sus facultades. Esa es la expresión utilizada por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. El famoso economista y filósofo escocés Adam Smith, padre de la economía moderna para muchos y autor del famoso libro La riqueza de las naciones, decía que todos los súbditos de un Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la medida de lo posible, en proporción a sus respectivas capacidades, es decir, en proporción a la renta de que respectivamente gocen bajo la protección del Estado. Los gastos gubernamentales de una gran nación son a los individuos lo que los gastos administrativos de una gran hacienda a los coarrendatarios, los cuales están todos obligados a contribuir en proporción a sus intereses respectivos en la hacienda. En la observación o ignorancia de esta máxima reside lo que se llama igualdad o desigualdad en la imposición. En un plano más elevado y trascendente del pensamiento humano, la doctrina de la Iglesia Católica, manifestada en este caso a través de su santidad Pío XII, expresaba que no cabe duda alguna acerca del deber de cada ciudadano de cargar con una parte de los gastos públicos,
Mas el Estado, por su parte, como encargado de proteger y promover el bien común de los ciudadanos, tiene la obligación de repartir entre estos únicamente las cargas necesarias y proporcionales a sus recursos. Hoy nos resulta evidente que el principio de la capacidad contributiva es el mejor índice para establecer el grado de la imposición, pero no siempre fue así. Las teorías que trataron de justificar la imposición desde la perspectiva económica no pudieron salvar la indefinición de las respuestas que iban encontrando, ¿no? Por ejemplo, la teoría del beneficio creyó ver en la cuantía del impuesto la contraprestación por la utilidad que representaba al contribuyente el goce de los servicios públicos, pero esa utilidad resultaba imposible de determinar tratándose como se trata de servicios indivisibles. Es decir, era cómo saber cuánto se beneficia cada ciudadano de las prestaciones a cargo del Estado. En un intento superador, la teoría del sacrificio pretendió desligar el ingreso de su devolución y puso el acento en el nivel de sacrificio individual, pero también fracasó a la hora de medir cuál debía ser ese nivel de sacrificio individual. Y entonces finalmente se llegó a la teoría de la capacidad contributiva para vincular la imposición a la aptitud económica, con lo cual se encontró pues un parámetro más objetivo y bueno, también pronto se encontró que ese parámetro servía como punto de partida, pero no como justificación última, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 316 de la Constitución señala que el sistema tributario va a procurar la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente. La importancia de este principio es tal que el constituyente no dudó en colocarlo como pivote sobre el cual descansa el sistema tributario y como dato esencial para alcanzar la efectiva y justa distribución de las cargas públicas entre los ciudadanos. No se trata, por supuesto, de una novedad, sino de un principio que ha tenido rango constitucional al menos desde la Constitución de 1947, ¿no? Se ha discutido mucho si este principio, o bueno, se discutió en el pasado, si este principio era una simple instrucción del legislador que solo tenía eficacia práctica en tanto y en cuanto la ley le diera contenido, o si por el contrario se trataba de una norma sustantiva de operatividad inmediata. Desde el principio nosotros hemos avanzado nuestra opinión en el sentido de que los principios constitucionales de la tributación, todos ellos son verdaderos imperativos categóricos y no meras orientaciones que dependen de un desarrollo legislativo que les dé contenido concreto. En el caso que nos ocupa, el hecho de que el principio de la capacidad contributiva tenga rango constitucional y que sobre él se fundamente el sistema tributario mismo, significa que no es una simple declaración de principios o una mera norma programática, sino una norma de carácter sustantivo de inexcusable cumplimiento por todas las personas y órganos que ejercen el poder público. Y este es un principio que se va a quebrar cada vez que el sistema tributario grava manifestaciones de riqueza que no existen, que son ficticias o producto de una norma jurídica que desconoce la realidad a la cual pretende ser aplicada y que se apoya, por ejemplo, en presunciones absolutas o ficciones artificiosas del legislador, ¿no? Lo cierto es que este principio obliga a que la concreción del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos se diseñe sobre la base de manifestaciones reales de la posibilidad de pagar tributo, tomando en consideración hechos o circunstancias que son sin la menor duda indicativos en forma directa o indirecta de capacidad económica. Pero también que se considere la situación real del contribuyente, privilegiándose siempre la realidad sobre la apariencia o la sustancia sobre la forma para descubrir si en el caso concreto existe realmente una verdadera capacidad contributiva.
Nuestra Constitución protege la propiedad privada y también la libertad de empresa. Y una y otra confluyen en que todos los ciudadanos tienen la lógica expectativa de prosperar económicamente a través del producto de su trabajo y de los frutos generados por los bienes que integran su patrimonio. Por esa razón, el sistema tributario, de acuerdo con lo proclamado por el artículo 316 de la Constitución, va a atender, como lo dice la norma, a la protección de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida del pueblo. Y en perfecta sintonía con eso, la Constitución impone el deber de coadyuvar al sostenimiento de los gastos públicos, pero no de soportarlos en su totalidad. Y por ese motivo la Carta Fundamental exige que los tributos, como mecanismos mediante los cuales se concreta ese deber de colaboración, de coadyuvar a los gastos públicos, recaigan única y exclusivamente sobre una cualidad de cada individuo, que es la llamada capacidad de contribuir. La capacidad de contribuir no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable que se proyecta en la posibilidad de cada quien de sacrificar parte de su riqueza para pagar tributo. En el caso de las personas naturales, por ejemplo, las personas naturales o personas físicas, esa posibilidad solo existe cuando, después de haber satisfecho sus necesidades fundamentales y sus razonables expectativas de progreso económico, el sujeto pasivo de la imposición cuenta con una porción de riqueza que está en capacidad de entregar al fisco de que se trate en calidad de tributo. El principio de capacidad contributiva exige entonces que los tributos afecten solo aquella parte de la riqueza del sujeto pasivo que puede ser entregada a título de tributo sin que se afecte el mínimo vital necesario para subsistir decorosamente. Pero no solamente sin que se afecte el mínimo vital, sino, como he dicho también, sin que se afecten las razonables expectativas de progreso económico, que como producto del trabajo, de la creatividad, de la iniciativa, privada, de la libertad de empresa, etcétera, etcétera. Y esto no es una simple afirmación, es una realidad que incluso está recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El principio del mínimo vital o mínimo exento, que no puede ser en modo alguno afectado por la tributación, tiene sustento en varias normas constitucionales. Primero, en la que proclama como fines fundamentales del Estado la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, la que establece la obligación del Estado a garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución. Derechos humanos dentro de los cuales está, sin la menor duda, el de toda persona de poder alcanzar una subsistencia digna y decorosa. En la norma que impone a los progenitores, por ejemplo, el deber compartido e irrenunciable de mantener y asistir a sus hijos e hijas, y a esto el deber de asistirlos cuando que ellos no puedan hacerlo por sí mismos, de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución, en la que consagra el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos, esenciales, que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución, en la que establece el derecho de toda persona a obtener una ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de ese derecho, de acuerdo con el artículo 87 de la Constitución, en la que prevé el derecho de todo trabajador
a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y para su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, de acuerdo con el artículo 91 de la Constitución, y en la que consagra el derecho de toda persona de dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y las que establezcan las leyes por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, etcétera, ¿no? De acuerdo con el artículo 112 de la Constitución, y finalmente la que establece que el sistema tributario propenderá, como ya lo dije, a la protección de la economía nacional y a la elevación del nivel de vida del pueblo, de acuerdo con el artículo 316 de la Constitución. Dense cuenta ustedes todo el sustento que tiene este asunto de que la tributación no puede afectar el mínimo vital y no puede afectar tampoco las razonables expectativas de progreso y desarrollo económico en favor de los particulares. En el caso de las personas jurídicas, la posibilidad de contribuir solo existe cuando la empresa puede satisfacer los importes tributarios sin sacrificar su capital ni las utilidades que fundadamente procura obtener en el ejercicio de la actividad lucrativa correspondiente, porque nadie constituye una empresa para que la empresa pierda. El que inicia un emprendimiento, el que crea una empresa lo hace para obtener lucro, lo hace para generar riqueza para sí mismo, para sus otros accionistas, para sus trabajadores y para la sociedad en general. El principio de capacidad contributiva enlazado con el principio que postula como uno de los fines del Estado la elevación del nivel de vida de la población, reclama entonces que la tributación no frustre las lógicas y razonables expectativas que se derivan de la propiedad privada, de la libertad de empresa y del legítimo deseo de prosperar económicamente en una sociedad que persigue el progreso de todos. Por tanto, el principio de la capacidad contributiva deben respetarlo y hacerlo efectivo no solo los legisladores, sino también los jueces y las administraciones tributarias, de modo que no es cierto que su consideración se agote en el diseño de la norma tributaria, sino que también afecta y modula la aplicación concreta de la norma tributaria. Además, en tanto principio que es el fundamento mismo del sistema tributario, no debe ser satisfecho solo por un tributo en particular, sino por toda la organización legal, administrativa y técnica que el Estado crea y estructura con la finalidad de ejercer de una manera eficaz el poder tributario que le corresponde. Más allá de la evidente importancia del principio de capacidad contributiva como fundamento y justificación de todo el sistema tributario, es indispensable determinar si el mismo es susceptible de aplicación práctica en un caso concreto. Pareciera claro que la existencia del respeto al principio de capacidad contributiva puede manifestarse fundamentalmente en dos planos. El primero de ellos es, como lo hemos avanzado ya, el diseño de la norma tributaria. Pero también es importante su aplicación, su respeto en la aplicación concreta de la norma tributaria. En el primer caso es claro que el legislador goza de discrecionalidad, es verdad, para elegir los hechos que van a ser objeto de imposición, pero resulta que esa elección que va a hacer el legislador no es totalmente discrecional, sino que debe adecuarse a las limitaciones que imponen los principios constitucionales de la tributación y entre ellos con especial importancia el de capacidad contributiva. Hemos señalado que la capacidad de contribuir es un dato esencial en el diseño de la norma tributaria, en el sentido de que solo puede ser objeto de gravamen aquella actividad de las personas que exhiba una aptitud de pagar tributos, una capacidad de pagar tributos, una posibilidad de pagar tributos. Esa aptitud puede revelarse a través de la obtención de una renta, por la venta, el consumo o la producción de ciertos bienes o la prestación o recepción de ciertos servicios,
por la recepción de un patrimonio a título de herencia, por la realización de una actividad comercial, industrial o de servicios, etcétera. Esas son las manifestaciones de capacidad contributiva seleccionadas por el legislador como objeto de imposición. Si la norma creadora del hecho imponible ha escogido como presupuesto desencadenante de la obligación de pagar el tributo, uno, que no revela en forma alguna, ni directa ni indirectamente, la capacidad de contribuir, la contradicción de esta norma creadora del tributo con la Constitución es evidente, es patente, manifiesta, y así tiene que ser declarado por el juez anulando la ley o la norma respectiva. Pero además del caso anterior, la concreción práctica del principio de la capacidad contributiva puede tener lugar al enjuiciar las actuaciones de la administración tributaria cuando ésta, al margen de la realidad económica que revela la información exhibida por el contribuyente, determina la obligación de pagar el tributo en un caso en el cual no existe una manifestación verdadera de capacidad de contribuir, sino exactamente lo contrario, ¿no? Cuando se suplanta las reales y verdaderas manifestaciones de capacidad de contribuir por realidades creadas para el caso concreto, por ejemplo, al desconocer un gasto que mágicamente se convierte entonces en un ingreso, ¿no? Los supuestos prácticos en los que este asunto se puede materializar son muchos. Se nos ocurre pensar solo a título de ejemplo en aquellas situaciones en las cuales, como he dicho, por ejemplo, se desconoce un gasto o un costo a los fines del impuesto sobre la renta bajo el argumento de que los documentos que lo soportan, facturas y otros comprobantes, adolecen de algún defecto formal. Además, un defecto formal intrascendente, ¿no? O no existen tales documentos por haberse extraviado o destruido, pero es posible la demostración del gasto o el costo por otros medios de prueba y, sin embargo, la administración tributaria insiste en desconocer el gasto y, en consecuencia, en crear una situación ficticia que violenta el derecho a contribuir según la verdadera y no meramente nominal capacidad de contribuir. También puede ocurrir eso cuando se rechaza la procedencia de una pérdida fiscal por destrucción de inventario sin que ésta haya sido autorizada por la administración tributaria y presenciada por el funcionario correspondiente, pero puede ser justificada y además evidenciada por otros medios probatorios. Entonces, al desconocerse esta pérdida, de la misma manera se deforma la verdadera realidad económica del contribuyente y su verdadera capacidad de contribuir. O cuando, por ejemplo, se rechaza la deducción de un crédito fiscal en el impuesto al valor agregado a pesar de que se soportó el tributo porque la factura fiscal adolece de algún defecto formal. Ahora, en este momento, vivimos una situación muy especial donde el Estado está violando por omisión el principio de la capacidad contributiva por falta de aplicación al caso concreto del artículo 316 de la Constitución y, bueno, por supuesto, por falta de aplicación de los artículos 112, 299 y todos los que mencioné anteriormente con respecto al fundamento del mínimo tributable o el mínimo exento, ¿no? Estamos en una situación donde se han dictado 27 decretos de emergencia económica y se viene decretando desde marzo el estado de alarma como consecuencia de COVID-19, pero sin que hasta ahora existan medidas de alivio fiscal verdaderamente efectivas. En un país donde tenemos más de 30 meses de hiperinflación, la inflación acumulada en los últimos 12 meses, de acuerdo con la Asamblea Nacional, es de 3.684%, una cosa insólita. Una inflación que en lo que va de 2020 supera el 400%. Tenemos más de 26 trimestres
de depresión económica, tenemos una caída del Producto Interno Bruto que ya ronda el menos 70%, con una moneda de curso legal que virtualmente ha desaparecido a pesar de dos reconversiones monetarias, una para quitarle 3 ceros y otra para quitarle 5 ceros, con un salario mínimo mensual que manda más o menos, ya ni sé, por el orden de los $4, mientras que la canasta básica anda por el orden de los $300, y en donde los últimos 20 años han cerrado de alrededor de 370,000 empresas. Entonces, el Ejecutivo Nacional ha dejado de aplicar el artículo 316 de la Constitución, el principio de capacidad contributiva, porque ha podido perfectamente, sin modificar ninguna ley tributaria, dictar medidas de alivio fiscal. Por ejemplo, ha podido, de acuerdo con el artículo 45 del Código Orgánico Tributario, conceder prórroga de los lapsos legalmente establecidos para declarar y pagar obligaciones tributarias no vencidas, sin intereses ni de financiamiento ni demora, establecer facilidades de pago, fraccionar o conceder plazos para el pago de obligaciones tributarias vencidas. En el caso del impuesto sobre la renta, el Ejecutivo Nacional pudo haber ajustado la unidad tributaria antes de que culminara el plazo para la declaración del impuesto sobre la renta, ajustarla a la verdadera inflación, para así restablecer la progresividad del impuesto, restablecer los tramos de la tarifa impositiva en el impuesto sobre la renta y además darle materialidad a los desgravámenes medidos en unidades tributarias que hoy en día han perdido por completo su materialidad, su importancia, son risibles completamente. El Ejecutivo Nacional pudo hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 195 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y exonerar el tributo a determinados sectores que se consideran de particular circunstancia para el desarrollo económico en esta situación excepcional que vive el país. El Ejecutivo pudo, con base en el artículo 197 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, modificar o establecer alícuotas o tarifas de impuestos reducidas para determinados sujetos pasivos o sectores económicos. El Ejecutivo ha podido suspender o suprimir el régimen de anticipos de IVA de impuestos sobre la renta. En cuanto al régimen ordinario de anticipo, ha podido el Ejecutivo suspender la declaración, la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre la renta estimado. De acuerdo con el artículo 61 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el Ejecutivo ha podido autorizar la depreciación o amortización acelerada de costos de los activos permanentes y demás elementos invertidos en la producción de la renta. En el caso del IVA, pudo ser tomada de inmediato por el Ejecutivo Nacional una decisión de reducción de la alícuota de este impuesto. Y además el Ejecutivo Nacional pudo ampliar las exoneraciones en el impuesto al valor agregado, pudo haber reducido el impuesto a las grandes transacciones financieras. Entonces, al no haber tomado ninguna de estas medidas de alivio fiscal, el Ejecutivo, indudablemente, la Administración Tributaria Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional han violado de manera flagrante el artículo 316 de la Constitución por dejar de aplicarlo cuando que es una norma imperativa que han debido aplicar. Bueno, espero que esta sesión haya sido de utilidad. En la descripción del video les voy a consignar la bibliografía a consultar, así como la jurisprudencia que resulte pertinente. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.